Bienvenidos a la cuarta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el diseño. Y llegamos a la última semana del mes con el libro Steve Jobs, Lecciones de Liderazgo. Para hoy les voy a compartir 3 episodios más. No han sido todos, pero creo que logré seleccionar algunos de los más importantes y por supuesto el último, que es icónico para Steve Jobs. El primero se llama Distorsiona la realidad. Luego les voy a compartir Exige la perfección. Y por último, Sigue hambriento, sigue insensato. Así que bueno, empezamos. Distorsiona la realidad. La famosa y en ocasiones infame capacidad de Jobs para forzar a los demás a lograr lo imposible fue bautizada por sus compañeros como su campo de distorsión de la realidad, a raíz de un episodio de Star Trek en el que los alienígenas crean una realidad alternativa convincente con el poder de su mente. Uno de los primeros ejemplos fue cuando Jobs, mientras trabajaba en el turno de noche en Atari, presionó a Steve Wozniak para que crease un videojuego llamado Breakout. Woz le advirtió que iba a necesitar meses, pero Jobs se quedó mirándolo fijamente e insistió en que podía hacerlo en tan solo 4 días. Woz sabía que aquello era imposible, pero acabó consiguiéndolo. Los que no conocían a Jobs interpretaban lo de el campo de distorsión de la realidad como un eufemismo con el que, en realidad, aludían a su presunto carácter intimidatorio y a sus mentiras. Sin embargo, los que trabajaban con él reconocían que aquel rasgo, por exasperante que pudiera ser, les permitía alcanzar metas extraordinarias. Como Jobs pensaba que las reglas habituales de la vida no iban con él, logró inspirar a su equipo para cambiar el curso de la historia de la informática, con tan solo una fracción de los recursos con que contaban empresas como Xerox o IBM. Era una distorsión que se autoalimentaba, recordaban a Debbie Coleman, miembro del equipo original de la Mac y ganadora de un premio por ser la empleada que mejor se enfrentaba a Jobs. Lograbas hacer lo imposible porque no te dabas cuenta de que era imposible. Un día Jobs entró en el cubículo de Larry Kenyon y el ingeniero que trabajaba en el sistema operativo de la Macintosh y se quejó de que aquello tardaba demasiado en arrancar. Kenyon comenzó a explicarle por qué era imposible reducir el tiempo de espera, pero Jobs lo cortó en seco.
Si con ello pudieras salvarle la vida a una persona, ¿encontrarías la forma de reducir 10 segundos el tiempo de arranque?, le preguntó. Kenyon reconoció que posiblemente podría. Jobs se dirigió a una pizarra y le mostró que sí había 5 millones de personas utilizando el Mac cada día y tardaba 10 segundos más en encender el ordenador. Aquello sumaba unos 300 millones de horas anuales que la gente podría ahorrarse, lo que equivaldría a salvar 100 vidas cada año. Unas semanas más tarde, Kenyon había conseguido que la máquina arrancara 28 segundos más rápido. Cuando Jobs estaba diseñando el iPhone, decidió que quería que la cubierta fuera de un cristal duro y a prueba de arañazos en lugar de ser de plástico. Se reunió con Wendell Weeks, el director general de Corning, quien le explicó que en los años 60 su empresa había desarrollado un proceso de intercambio químico que los había llevado a crear lo que ellos denominaban cristal gorila. Jobs dijo que quería realizar un pedido enorme de cristal gorila para dentro de 6 meses. Weeks le replicó que Corning ya no producía aquel material y que no tenían la capacidad necesaria para hacerlo. No te preocupes por eso, respondió Jobs. Aquello sorprendió a Weeks, que no estaba acostumbrado al campo de distorsión de la realidad de Jobs. Trató de explicarle que una falsa confianza no lo ayudaría a superar los desafíos en materia de ingeniería, pero aquella era una premisa que, como ya había demostrado en repetidas ocasiones, no estaba dispuesto a aceptar. Se quedó mirándole fijamente y sin pestañear. Sí que puedes hacerlo, afirmó. Hazte a la idea, puedes hacerlo. Weeks recuerda que negó con la cabeza perplejo y que después llamó a los gerentes de la fábrica de Corning en Kentucky que estaban fabricando pantallas de cristal líquido y les ordenó que se pusieran de inmediato a producir cristal gorila a tiempo completo. Lo hicimos en menos de 6 meses, comentó. Pusimos a trabajar a nuestros mejores científicos e ingenieros y logramos llevarlo a cabo. Como consecuencia de esto, Corning fabrica en Estados Unidos los cristales de cada iPhone y iPad. ¡Wow! Bueno, cerramos este capítulo con la siguiente frase. Los que no conocían a Jobs interpretaban lo del campo de distorsión de la realidad como un eufemismo en el que en realidad aludían a su presunto carácter intimidatorio y a sus mentiras. Siguiente capítulo. Exige la perfección. Durante el desarrollo de casi todos los productos que llegó a crear, había un momento en el que Jobs pulsaba el botón de pausa y regresaba a la mesa de diseño porque sentía que el resultado todavía no era perfecto. Esto ocurrió incluso con la película de Toy Story. Después de que Jeff, y se lo voy a pronunciar como está escrito porque no tengo idea cómo se pronuncia, Jeff Katzenberg y el equipo de Disney se había comprado los derechos de la película. Presionaran al equipo para que Pixar hiciera la película más intensa y oscura. Jobs y el director John Lasseter acabaron por detener la producción y reescribir el guión para lograr que fuera más amable. Cuando estaba a punto de lanzar las tiendas Apple, Jobs y su gurú en aquel proyecto, Ron Johnson, decidieron que había que retrasarlo todo unos meses para que la disposición de las tiendas
pudiera reestructurarse en torno a las actividades y no solamente en torno a las categorías de los productos. Lo mismo ocurrió con el iPhone. En el diseño inicial, la pantalla de cristal estaba insertada en un soporte de aluminio. Un lunes por la mañana, Jobs fue a ver a Eve. No he podido dormir toda la noche, dijo. Me he dado cuenta de que no me gusta. Eve, para su propio desconsuelo, se dio cuenta al instante de que Jobs tenía razón. Recuerdo que me sentí absolutamente avergonzado ante el hecho de que fuera él quien nos lo señalara, confesó. El problema era que el iPhone debía estar completamente centrado en la pantalla. Pero en el diseño de entonces, el soporte competía con ella, en lugar de quedar relegado a un lugar secundario. Todo el aparato parecía demasiado masculino, pragmático y eficaz. Chicos, sé que os habéis estado matando con este diseño durante los últimos 9 meses, pero vamos a modificarlo, anunció Jobs al equipo de Eve. Todos vamos a tener que trabajar por las noches y durante los fines de semana y si queréis podemos repartir algunas pistolas para que podáis matar. En lugar de oponerse, el equipo estuvo de acuerdo. Aquel fue uno de los momentos en que más orgulloso me sentí en Apple, recordaba Jobs. Algo similar ocurrió cuando Jobs e Eve estaban ultimando el iPad. Hubo un momento en que Jobs vio el modelo y se sintió insatisfecho. No le parecía lo bastante informal y agradable como para querer cogerlo sin más y llevárselo. Necesitaban resaltar que podía sujetarse con una sola mano y de forma natural. Decidieron que las aristas inferiores debían ser ligeramente redondeadas para que resultara cómodo al cogerlo y en lugar de tener que sostenerlo con cuidado, para esto era preciso que los ingenieros diseñaran los puertos de conexión y los botones necesarios para que cumplieran con un sencillo y fino reborde que se curvase suavemente por debajo. Jobs retrasó el lanzamiento del producto hasta que pudieran realizar aquellos cambios. El perfeccionismo de Jobs afectaba incluso a las partes que no se veían. Cuando era pequeño, había ayudado a su padre a construir una valla alrededor del patio y éste le dijo que debían poner el mismo cuidado en la parte trasera que en la parte frontal. Pero si nadie se va a enterar, afirmó Steve. Su padre le respondió, pero tú sí que lo sabrás. Un verdadero artesano utiliza una buena pieza de madera incluso para la parte posterior de un armario que va a ir contra la pared, le explicó su padre. Y ellos debían hacer lo mismo con la parte trasera de la valla. El sello del artista era precisamente esa pasión por la perfección. Cuando supervisaba el Apple II y el Macintosh, Jobs aplicó esta lección al circuito impreso del interior de la máquina. En ambos casos hizo que los ingenieros recolocaran los chips para alinearlos y lograr así que la placa tuviera un buen aspecto. Aquello extrañó especialmente a los ingenieros de Macintosh porque Jobs había especificado que el dispositivo estaría completamente sellado. Nadie va a ver la placa del ordenador, protestó uno de ellos. Jobs reaccionó como lo hiciera su padre. Quiero que sea tan hermoso como sea posible, aunque no vaya a verlo nadie. Un gran carpintero no usaría madera mala para construir la parte trasera de un armario, aunque no la vea nadie, les dijo que eran artistas y que debían comportarse como tales. Y en cuanto hubieron rediseñado la placa, Jobs hizo que los ingenieros y otros miembros del equipo del Macintosh firmaran con su nombre para que se quedase grabado en el interior de la cubierta. Los verdaderos artistas firman su obra
sentenció. Y la frase de cierre de este capítulo es: quiero que sea tan hermoso como sea posible, aunque no vaya a verlo nadie. Y la última parte es: sigue hambriento, sigue insensato. Steve Jobs era el resultado de los dos grandes movimientos sociales que surgieron en la zona de la Bahía de San Francisco a finales de los años 60. El primero era la contracultura de los hippies y los activistas antibélicos, que se dirigían por las drogas psicodélicas, la música rock y el desafío a la autoridad. El segundo era la cultura tecnológica y el hacker de Silicon Valley, llena de ingenieros, obsesos por la tecnología, radioaficionados, piratas telefónicos, cyberpunks, aficionados y emprendedores de garage. Mezclados con todos ellos habían varios movimientos que buscaban el camino de la iluminación. Grupos de pensamiento zen e hindú, de meditación y de yoga, de gritos primales y de privación del sueño seguidos del Institut Esalen y de Werner Erhard. Ok, eso me costó. Sorry, pero bueno. Algunas publicaciones como el Catálogo de toda la Tierra de Stuart Brand mostraban una mezcolanza de todas estas culturas. En su primera portada figuraba la célebre fotografía del planeta Tierra tomada desde el espacio y su subtítulo era: accede a las herramientas. La filosofía subyacente era que la tecnología podía ser nuestra amiga. Jobs, que fue un hippie, un rebelde, un buscador de iluminación espiritual, un pirata telefónico y un aficionado a la tecnología, todo en uno, era un entusiasta de la revista. Le impresionó especialmente que la última entrega, publicada en 1971, cuando él todavía estaba en el instituto, y la llevó consigo a la universidad y después a la comuna en un huerto de manzanas en la que vivió tras dejar los estudios, más tarde rememoraba: en la contraportada del último número había una fotografía de una carretera rural a primera hora de la mañana. Una de esas que podrías encontrarte haciendo autostop si eres algo aventurero. Debajo de la imagen habían unas palabras: sigue hambriento, sigue insensato. Jobs mantuvo esa voracidad e insensatez a lo largo de toda su carrera al asegurarse de que las facetas empresariales y de ingeniería de su personalidad siempre estuvieran combinadas con una beta hippie e inconformista de los días en que fue un rebelde de temperamento artístico que consumía ácido y andaba en búsqueda de la iluminación. En todos los aspectos de su vida, las mujeres con las que estuvo, la forma en la que se enfrentó al diagnóstico de cáncer, el modo en que dirigía su negocio, su comportamiento reflejaba las contradicciones, la confluencia e incluso la síntesis de todas estas corrientes tan diversas. Incluso cuando Apple se convirtió en una sociedad corporativa, Jobs plasmó su vena rebelde y contracultural en sus anuncios, como si quisiera proclamar que en el fondo todavía era un hacker y un hippie. El célebre anuncio de 1984 presentaba a una mujer rebelde que huía de la policía del pensamiento y que arrojaba un martillo contra una pantalla, en la que se mostraba el gran hermano de Orwell. Y cuando regresó a Apple, Jobs ayudó a redactar los anuncios de la campaña Piensa diferente. Este es un homenaje a los locos, a los inadaptados, a los rebeldes, a los alborotadores, a las fichas redondas en los huecos cuadrados. Si quedaba alguna duda de que, conscientemente o no, se estuviera describiendo a sí mismo, la despejó con estas últimas líneas. Aunque algunos los vean como locos, nosotros vemos su genio, porque las personas lo bastante locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son
las que lo cambian. Les aseguro que me acaba de dar hasta un escalofrío. Y para cerrar, la frase de este capítulo: Jobs plasmó su vena rebelde y contracultural en sus anuncios como si quisiera proclamar que en el fondo todavía era un hacker y un hippie. Espero que hayan disfrutado de la lectura de nuestro segundo libro. Vamos a ver qué dice la votación en Instagram, a ver cuál quieren que continuemos leyendo. Ojalá y las notas del autor en relación a la forma de pensar, de decidir y de vivir de Steve Jobs les haya inspirado, al igual que a mí. Pueden escucharlos nuevamente y sacar pues sus notas, sus conclusiones para seguir adelante con nuestros propios procesos, con nuestro sistema de filosofía de vida y, ¿por qué no decirlo así?, alocarnos un poco más para buscar mejores alternativas y cambiar el mundo. Bueno, como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.